Bueno, a ver si me escuchan. Que como ya sabemos, toca hacer esta prueba. Sí, yo creo que veo el micrófono moviéndose. ¿Cómo están? Ya jueves. Por fin. Como esperamos este fin de semana. Bien, bien. Por acá preparados para la sesión de hoy. Que esperemos que hoy nos rinda bastante. Jueves, para que mañana viernes y otra vez lunes. Porque en estas épocas como que los fines de semana no existen. Bueno, vamos a entrar en materia, vamos a hacer como un pequeño repaso mientras se va uniendo más gente. Excelente, bienvenido. Bueno, voy a empezar a saludar por acá gente. Bienvenido Panda, bienvenido L. Casallas. Me alegra que estén por acá. Bueno, entonces vamos a retomar. Ayer quedamos en la construcción de este botón. Hasta ahora hemos visto cómo se instala Storybook, cómo hacemos historias, las ventajas pues de tener como la versión de 6, la versión 6 de Storybook que salió la semana pasada y cómo funciona un poco esto. Listo, entonces hoy vamos a continuar haciendo como unos pequeños cambios. La idea es que al menos hagamos unos 3 componentes, no hoy, porque no sé si alcancemos, pero al menos antes de pasar al otro tema, pues que sería como los design tokens, o quizás, no sé, hoy hacemos otro componente y la otra semana, el martes, a la misma hora, a las 3 pm, hora Colombia, GTM-5, ya digamos la otra semana empezaríamos con todo el tema de design tokens. Entonces, bueno, hay algo que yo agregué acá. Yo les dije que todo lo que fuera a hacer, lo va a hacer en los live streamings para que no nos perdamos, para que no sea como que, uy, ¿qué pasó? Porque es que hay nuevo, eso no lo veo en el repositorio, sino que la idea es que todo eso que investigue, todo eso que yo medite los fines de semana, lo vamos a hacer acá en el live streaming. Hola Aaron Yamil, bienvenido por acá. Entonces, una cosa que agregué al offline, que de nuevo este offline es un pequeño borrador y lo vamos alimentando pues como a medida que vamos construyendo la aplicación, es todo el tema de mailing layer. Muchas veces cuando nosotros construimos aplicaciones se nos olvida planear cómo va a ser todo el tema de correos. Y definitivamente las aplicaciones necesitan una capa de correos. Yo creo que todas las aplicaciones, al menos pues como las cotidianas, las que ustedes usan del día a día, tienen una capa de correo. Hola Matías, bienvenido por acá. ¿Qué es esta capa de correo? Cuando uno hace, pues como cuando uno hace inicio de sesión, cuando le invitan de pronto a la aplicación, cuando te llega una notificación por X o Y razón. La realidad es que todos usamos el correo y la aplicación también debería tener esa capa, porque uno se preocupa por hacer la aplicación, que funcione, que se vea web. Y bueno, ¿y dónde está todo el tema de los correos? ¿Dónde está todo el tema de invitaciones? El correo, digamos que eso, el correo no solo como correo transaccional importante de la aplicación, sino el correo como medio para hacer marketing es súper importante. Entonces agregué este punto que quiero que trabajemos pues como obviamente mucho más adelante después de cubrir toda la parte como de ingeniería digamos pesada, y eso es algo pues que quiero que también veamos porque esto es del tipo de cosas que a nosotros no nos enseñan. Generalmente esto, alguien que ya tiene mucha experiencia o que está como relacionado al mundo de marketing te lo va a mencionar, y muchas veces si uno no lo sabe implementar, si uno no tiene como bien establecido cuáles van a ser esos templates, entonces eso es un desorden y es un desastre. Entonces eso lo puse acá a consideración. Yo les había contado ayer que tenía un cambio que le iba a hacer al sistema de carpetas y nunca lo hicimos porque nos entretuvimos tanto haciendo el componente y bueno, los estilos que no les dije. Entonces, resulta que yo había decidido que este proyecto de componentes iba a tener una carpeta que se llamaba Atomic, porque como nosotros estamos implementando una metodología que se llama Atomic Design, pues quería que fuera claro, que fuera Atomic Design. Y normalmente yo lo que hago en los proyectos es que creo una carpeta, digamos, madre, no madre o padre, o bueno, madre, padre, una carpeta base que es Components. Pero como el proyecto se llama Components, yo no iba a crear otra carpeta que se llamara Components. Entonces yo dije, por ahora pongámosle Atomic. Pero esto también va en parte de lo que yo les he dicho. Lo más importante es hacer y luego refactorizamos, luego renombramos, luego cambiamos, porque si no perdemos un montón de tiempo. Entonces,
A mí se me ocurrió que yo la verdad no necesitaba ninguna carpeta. Realmente los átomos, layout y las moléculas, que es lo que vamos a trabajar, porque les había dicho que los organismos no los vamos a trabajar en, digamos que en nuestra librería de componentes, pueden vivir afuera, o sea, esto no tiene ningún problema. Aquí creo que me dice que si quiero actualizar los imports, vamos a ver si Visual Studio Code hace un buen trabajo. Y entonces solo me faltaría la carpeta de layout. Listo. La carpeta de layout es simplemente unos componentes especiales. Y ya Atomic quedó vacía. La vamos a eliminar entonces, porque ya no la necesitamos. Y ya, y perfecto. Aquí obviamente no se ve pues como muy claro que es átomos y adentro hay componentes, porque solo tenemos uno. Y creo que es mi configuración de Visual Studio Code que hace como flat de la ruta. Pero a medida que vamos agregando componentes, vamos a visualizar esto mucho mejor. Las historias también pueden vivir al mismo nivel. Si nosotros hiciéramos un proceso de transpilación, un proceso donde, digamos, hay como un build, tiene sentido hacer una carpeta que se llame source, porque en el source va a estar como todo nuestro código fuente, todo nuestro código sin transpilar, y digamos que quizás habría una carpeta que se llame build, pero este no es el caso, porque nosotros vamos a tener aquí nuestro proyecto de components, va a ser como todo el código fuente, y todo el proceso de build y todo ese proceso de transpilación va a suceder en el proyecto web, que es donde vamos a utilizar, digamos, nuestros componentes. Entonces, si todo salió bien, aparentemente, pues creo que acá no, creo que Storybook ya sabe reconocer dónde están, digamos, los componentes y eso. Aquí, bueno, igual nunca movimos las historias y simplemente, pues, movimos todo afuera. Yo me imagino que ya Storybook fue capaz de reconocer eso. Ah, bueno, aquí de hecho hubo un cambio, me imagino que fue el cambio de, sí, ya no está en Atomic, entonces vamos a guardar, vamos a ver si Storybook lo reconoce. Perfecto. Aquí voy a eliminar este paso. Yo les decía que cuando yo hago cursos, a mí me gusta en el README tener como un pequeño pastel, ¿cierto? Como de qué es lo que vamos haciendo. Y de hecho, aquí yo quiero poner otro pastel y es como create the button molecule. Sí, el botón va a ser una molécula. Ahorita lo tenemos como un átomo y vamos a hablar un poquito de eso, de qué es un átomo, qué es una molécula según Atomic Design. Y hay un poquito de controversia. Hay un poquito de controversia. Y a mí me gustaría, si ustedes ya han hecho Atomic Design antes, ustedes cómo deciden qué son átomos y qué son moléculas. Me gustaría escuchar, bueno, leerlos porque ahorita no los puedo escuchar. Más adelante, cuando me vuelva un mago del Twitch y del streaming, vamos a ir agregando cositas, quizás, no sé, hagamos sesiones de invitados y acá podamos chatear mediante Discord. Aquí nos vamos inventando cosas y lo vamos poniendo más divertido. Yo hablo español. Sí, idiomas, porque me imagino que cuando uno dice lenguajes, es lenguajes de programación. Yo hablo español, pero... Ah, bueno, estamos hablando de Mevi Silva. Ah, ok, qué pena. Sí, yo aquí robándole protagonismo a M. Beni Silva. Qué vergüenza. Desde Brasil, excelente. Ey, qué bueno que me están viendo desde Brasil. Portugués, español, italiano. Uy, qué envidia le cuento, porque yo hablo español e inglés. Solo sé decir bon dia, ¿cómo va? Bon dia, ¿cómo va? Y no sé cómo será tu nombre, Beni Silva. pero no, bueno, ahí sé cositas, poquito de japonés, pero muy poquito. Portugués, muy poquito. Pero, o sea, palabras. Sueco, muy poquito. No, realmente solo sé hablar español e inglés y ahí me encantan los idiomas. Y estoy tratando de aprender sueco y japonés lo repaso porque yo pienso que el japonés es un tema de mucha disciplina, mucha disciplina. Yo hice unos cursos básicos en la universidad y la falta de práctica se me olvidó la mitad. Entonces, bueno, yo quiero que me cuenten ustedes cómo deciden qué son átomos, qué son moléculas. Y acá yo voy a creando acá como las moléculas que creo que son las principales que uno debería hacer, al menos como base, ¿cierto? El heading, no, pero el heading es un átomo, atom, y el paragraph. De hecho acá nosotros debimos haber hecho primero el átomo de paragraph antes de ponernos a haber hecho el botón, sino que el botón es más emocionante, ¿cierto? Yo creo que uno hacer botones es bastante divertido. Listo, acá entonces ya esto quedó listo. Y mientras ustedes me dicen, vivo hace un año en Suecia, el julio 29 cumplí un año de estar acá. Y me intenté inscribir a un curso de sueco porque el gobierno tiene como unos cursos gratuitos, pero la página obviamente está en sueco. Y
y no sé, creo que me rechazaron, tengo que revisarlo. Creo que hay muchas opciones, es cuestión de revisarlo, pero digamos que hay mucha oportunidad para aprender sueco gratis acá en Suecia, aunque todo el mundo en Estocolmo habla inglés. Y creo que la gran mayoría de Suecia habla inglés y lo hablan muy, muy bien. Listo. Bueno, ¿se acuerdan que ayer les decía que eso era un botón, pero que como que no... Sí, parece como un botón, pero como que no se comporta como un botón? Y que yo les decía, luego resolvíamos el tema pues como de los colores. Nosotros hasta ahora hemos estado manejando los colores mediante variables de CSS, lo que se llaman las Custom Properties. De pronto, para los que no sabían, CSS ya maneja variables y de hecho yo no voy a usar preprocesador. Por lo menos yo no uso preprocesadores hace varios años. Creo que ya no hay necesidad de usarlos. Creo que el CSS está lo suficientemente avanzado para no tener que usarlos. Entonces yo hasta ahora no los he usado. Y otra cosa que yo les hablaba es que yo quiero mantener el CSS lo más puro posible para mantener una interoperabilidad alta. Es decir, que si yo quiero usar este CSS como un CSS toda la vida en otro aplicativo que soporte CSS, se puede hacer. No es que yo vaya a migrar esto a Vue, no es que lo vaya a migrar a Angular, pero definitivamente no hay nada como tener código que se pueda reutilizar en el futuro. Yo creo que nosotros como programadores hacemos muchas cosas que eventualmente empezamos a reutilizar y a veces es muy difícil reutilizar cosas en frameworks muy específicos, como que, uy, yo hice todo ese sistema bonito de mi botón que tenía primario, secundario, recibe unas variables, pero eso está en un lenguaje de programación bien raro, entonces es doloroso pasarlo, ¿cierto? Y yo he pasado por ese proceso y por eso todo este tema de interoperabilidad que yo les estaba mencionando, vamos a luego explorar un poquito el tema, me ha parecido súper importante y súper clave. Era un término que yo la verdad lo vine a conocer, no sé, hace un año quizás, hace unos meses. Y yo era como, eso tiene todo el sentido. ¿Y por qué la gente no está hablando de eso? De hecho, yo quiero hablar de eso porque me parece que es muy importante. Entonces, una de las cosas que quiero hacer es que bueno, y aquí yo creo que podemos hacer un truco. Vamos a ver cómo solucionamos eso. Entonces, hay varias cosas. Lo primero es que el botón, supuestamente yo leí que un botón no debería tener el cursor pointer, que es como la manito, ¿cierto? Pero, no sé, creo que ya nos acostumbramos a que el botón debe tener como la manito. Supuestamente la manito es porque es un link y lleva a otra parte y que no debería ser necesario. Pero yo la verdad en todas partes veo que se usa la manito. Entonces para uno usar la manito, uno usa una propiedad que se llama cursor y le dice que es pointer. Listo, entonces ya con eso, cuando ustedes se paran acá, ya tiene una manito como si fuera un botón. Y eso yo creo que en la cabeza nos dice, uy, esto es un botón y le puedo hacer clic. No le vamos a quitar el focus por ahora, lo vamos a conservar lo más posible porque eso es un tema de accesibilidad, ¿cierto? Después vemos si hay como una mejor solución. Yo estoy investigando un poco, estuve leyendo y hasta ahora mucha gente lo deja. Hay como páginas que lo remueven, digamos como en el hover, en el active, pero digamos que en el focus. Y quiero investigar un poquito más de eso porque yo de accesibilidad sé poco, he escuchado, he leído poquito. Por ahí tengo pendiente ver el curso de una amiga que dio en Platzi, de Juliana Gómez. Lo tengo ahí en mi lista de cursos que tengo que ver porque la verdad de accesibilidad sé muy poco. Bueno, y lo otro es que realmente el botón debería tener como un cambio de color, ¿cierto? Como cuando uno se para encima y como cuando uno lo presiona. Y eso es muy fácil de hacer y yo les quiero mostrar cómo, por ejemplo, se soluciona para el botón primary. Y recuerden que yo les hice una pregunta. Ustedes cuando definen, si saben Atomic Design. Si no saben qué es Atomic Design, también me lo escriben. Y de una vez me voy adentrando, ¿cierto? Cuando uno considera, o sea, cuando uno decide que un componente es un átomo y cuando uno decide que un componente es una molécula, ¿cuáles son los criterios? Porque también a veces toca tomar decisiones como el proyecto de consistencia, porque yo no les quiero dar spoiler, quiero que ustedes me den su opinión. Entonces, vamos a hacer acá cuando es hover y cuando está activo, ¿cierto? Cuando está activo es como cuando se hace clic. Entonces vamos a hacer acá este truco. Y yo descubrí, a mí por ejemplo en los procesadores me gustan mucho todas las funciones de color. Hay unas funciones de color que tienen los preprocesadores en donde uno puede decir que si me aclara el color o me lo pone más oscuro y ellos obviamente pues cuando hacen como toda yo creo que es compilación, ¿cierto? Porque es transpilación y compilación es cuando es de un lenguaje de alto nivel a otro. Creo que sería un proceso de compilación con los preprocesadores. Eso es otro tema, eso es de esas cosas que uno debe repasar y saber cuál es la diferencia entre transpilación y compilación. Y hay otra por ahí, porque creo que son tres, tengo en la cabeza que son tres.
Entonces, a mí me gustaba mucho esa propiedad que aclaraba y oscurecía el color, y era súper fácil porque uno le da como el color que tengo darken y el color que tengo lighten, pero eso no existe en CSS per se, pero sí hay un filtro de CSS que se llama brightness. Entonces es bastante interesante porque yo lo que puedo decirle es que vea, el 1 es como el 100% de brillo, o sea, es decir, si yo me paro acá, no va a suceder nada, y vamos a darles una a esto para que lo veamos con claridad. No va a suceder nada, perfecto. Pero si yo le bajo o le subo, se pone más brillante o se oscurece. Entonces, como yo no quiero hacer un cambio muy drástico y posiblemente, no, este yo creo que va a brillar y posiblemente esto realmente venga desde diseño, ¿cierto? Es el diseñador el que decide y desde, digamos, todo el manual de marca cuál debería ser el color de brillo y cuál debería ser el color de oscuridad. Quizás son unos colores muy específicos, quizás acá queramos poner algo más específico. Pero yo creo que por facilidad y seguro si uno lo decide digamos, desde diseño, que simplemente subirle el brillo un 10% y bajarle un brillo un 10% para esta interacción, yo creo que está bien. Entonces, si acá nos paramos, se pone más oscuro. Ah, claro, porque hice un doble hover. Qué pena con ustedes. Si ahora sí nos paramos, se pone más brillante y si le damos clic, se pone más oscuro. Entonces ya creo que ya sí parece un botón, ¿cierto? Ya como que sí hay una especie de interacción. Muchas veces, listo, Juan José dice que ha leído Atomic Design pero que nunca lo ha usado. Listo, perfecto, lo vamos a usar, lo vamos a usar. Yo la verdad lo uso siempre, pues al menos en mis proyectos. Y bueno, de hecho ahorita donde estoy trabajando también lo usan. Y yo creo que eso se ha vuelto muy común. Al menos no se tiene, o sea, es como el mismo concepto de Atomic Design y eso es lo interesante del libro. En el libro de Atomic Design, porque yo creo que muchos de ustedes quizás han leído artículos de Atomic Design, pero el libro trae mucha información y Atomic Design dice, no importa cómo los llames, si usted no los quiere llamar átomos, sino, no sé, hojitas, y quiere llamar las moléculas árboles, lo puede hacer. Lo importante es que exista una consistencia. Entonces, yo creo que aquí con esto ya tenemos un botón bastante interesante, pero entonces yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa entonces con el secundario? Si nos vamos acá al secundario, pues no estamos teniendo ese mismo efecto. Entonces, lo que podemos hacer acá, y afortunadamente, eso es lo bueno de separar, digamos, esos estilos, ¿cierto? Como esto no, este filtro, bueno, por cierto, este filtro, y nosotros podemos usar una página que a mí me gusta y la abro todo el tiempo cuando voy a usar cosas nuevas, lo podemos buscar acá, a ver que brightness es muy difícil de copiar, brightness, escúchame. Yo tengo un inglés malo. A ver, y ya, sí. Medio experiencia entrando. Eso pasa, eso a veces pasa. No, el CSS es simple, créame que el CSS es simple y cada vez se está poniendo más simple. Entonces, si buscamos por brightness, vamos a buscar, esto no, porque esto no es lo que estamos buscando, vamos a buscar el filtro, listo. Y si se dan cuenta, el filtro está realmente soportado por casi todos los navegadores modernos, pues de hecho todos los navegadores modernos, menos por Internet Explorer 11. Yo la verdad no voy a dar soporte a Internet Explorer 11. Muchas empresas dan soporte a Internet Explorer 11 hoy en día porque desafortunadamente todavía hay muchas máquinas que corren Internet Explorer 11. Pero como esto es una aplicación nueva, esto es una aplicación que vamos a sacar, yo no le daría soporte a Internet Explorer 11. Obviamente hay que hacer cosas muy importantes de usabilidad, como por lo menos decirle al usuario como, hey, este navegador no es soportado, porque es preferible decirle, no te soportamos, a entregarle una aplicación que esté rota. Pero si ustedes lo tienen que soportar, seguro hay un polyfile para esto. Un polyfile es simplemente una función en JavaScript que haría, digamos, como ese reemplazo de la funcionalidad. Entonces, aquí una cosa muy importante de ver en Can I Use no es solo como el uso actual, sino el uso relativo. Si ustedes le dan aquí arriba en Usage Relative, Usage Relative, lo que les dice es en el total uso de esas versiones, qué tan soportado es mi feature. Por ejemplo, aunque Chrome está en la versión 84, ¿cierto? Globalmente, solo es el 10.41% de las personas que están usando esa versión. Listo, y eso es muy importante porque uno dice, sí, lo soporta la última versión de Chrome y quizás esa última versión de Chrome solo la esté usando el 1%. Entonces hay que tener cuidado, listo. Pero sin embargo, de la versión 53 al 83 lo soporta el 20.19% y así sucesivamente. Si nos damos cuenta, la verdad, el uso global, y acá nos los dice,
el uso global, ¿cierto? De este filtro tiene un 94.98% digamos, de aceptación. Listo, entonces es un filtro que claramente lo podemos empezar a usar ya y no hay que ponerse uno aquí a inventar que colores muy personalizados, que preprocesadores, nada, ya lo podemos usar, listo. Entonces, bueno, yo lo que voy a hacer acá es que no lo voy a amarrar al type primary, sino que lo voy a amarrar directamente a botón. De esa manera, de esa manera, si copiamos bien botón, ay, pero con doble T, ¿sí ve? Si copiamos bien botón, a ver que yo a veces soy lento con el teclado, ya aquí, por ejemplo, a ver si ya cogió, aquí de pronto no se nota mucho porque pues obviamente es un ¿cómo se dice? Pues un brillo pequeño, pero ahí de pronto hay algo, y de hecho acabo de notar algo, por alguna razón mi box shadow se está perdiendo en el hover. Y ya cuando le hago clic en el active, mire que ya se ve un poquito más oscurito. Listo. Igual hay un cambio. Y yo tengo... ¡Ah! Ya sé qué va a hacer. Y eso es una mala noticia. Pero eso lo vamos solucionando después. Yo creo que no nos estresemos. El brillo me está también afectando mi sombra por alguna razón. ¿Sí se fijan? A ver si esto pasaba con el botón primario. Yo no me di cuenta. ¿Ustedes se dieron cuenta? Uy, sí. Bueno, ¿y eso cómo lo vamos a solucionar? ¿Será que uno puede aplicar el filtro como al background? Eso es una mala noticia. Bueno, yo creo que eso lo podemos solucionar más adelante y lo tenemos ahí pendiente. No me hagan olvidar. Por ahora disfrutemos de que tenemos dos colores que cambian muy fácilmente con estas funcionalidades de CSS. Y seguro lo vamos a solucionar. No nos preocupemos por eso por ahora. Listo. Entonces, ya tenemos este botón. Ya digamos se comporta como un botón mejor. Obviamente tenemos que corregir el tema del box shadow. A mí igual me gusta como que esto fluya, pero igual me gusta pensar cosas. Y ustedes me van diciendo si las vamos haciendo. Entonces, dejemos eso como a un ladito, cómo de pronto podemos solucionar esto y hablemos de Atomic Design. Entonces, ¿qué es Atomic Design? Atomic Design dice que debemos tener, y venga yo acá hago un cambio para que hablemos de yo a ustedes. Atomic Design es una metodología muy interesante que a mí me ha encantado y lo que dice es que los componentes funcionan como átomos, que es como, digamos, el elemento más pequeño. ¿Listo? Que eso técnicamente no es cierto porque ya sabemos que los átomos se pueden dividir en el mundo de la física, pero ahorita vamos a suponer pues que, digamos, con la definición inicial, átomo es, digamos, como el elemento más pequeño. Y luego, si ustedes juntan diferentes átomos, construyen moléculas. ¿Listo? Y si, digamos, combinan moléculas, y en este caso en Atomic Design es moléculas con otras moléculas o incluso con otros átomos, construyen organismos. Perfecto. Eso, el shadow lo dejamos como un issue a alguien que me haga un pull request y lo corrija. ¿Listo? No, yo tengo una idea y si no lo dejamos como un issue. ¿Listo? Lo dejamos como un issue ahí pendiente en el barril de los issues. Entonces, eso es muy interesante porque si ustedes se ponen a pensar, es como si tuviéramos piezas de Lego. Entonces, si yo tengo todos los átomos, póngase a pensar eso. El universo, el mundo físico real, está hecho de los mismos átomos. ¿Listo? O sea, hay una serie de átomos. De nuevo, se me olvida cómo se llama lo que compone los átomos. ¿Cómo es que se llaman los...? Ay, Dios mío, esta física no es lo mío. Pero bueno, a mí de hecho me interesa mucho como el tema de la física y yo leo, pero yo soy malo para la física. Entonces, digamos que está listo, está hecho de ciertos átomos, digamos incluso las estrellas, nosotros mismos, el planeta Tierra, todo está hecho del mismo material. Y eso es bastante interesante porque les voy a dejar esa tarea. Investiguen uno cómo se enteraron que las estrellas estaban hechas del mismo material que nuestro planeta Tierra y nosotros, si las estrellas están tan lejos. Es un ejercicio muy interesante, demasiado teso los científicos que lograron descubrir esto. Y les doy una pista, está relacionado con la luz. ¿Listo? Está relacionado con la luz. Entonces, si ustedes tienen todos los átomos del universo, bueno, no todos los átomos, digamos todos los diferentes átomos, literal pueden construir un universo. ¿Cierto? Esa es la realidad del mundo. O sea, con todos los átomos que existen en el universo, está construido el universo. Ustedes, si tienen todos los átomos, pueden construir moléculas y con moléculas hacen organismos y con organismos, no sé, hacen seres vivientes y bueno, y un montón de cosas. Entonces, ese es como el mismo concepto de Atomic Design. Nosotros construimos átomos y con esos átomos construimos moléculas. Entonces, si volvemos aquí a nuestra pantalla del código,
Bueno, y eso hace que realmente sea muy fácil construir nuevos componentes de UI. Porque si ustedes tienen todos los átomos, ustedes ya saben, este componente es simplemente este átomo y esta molécula. Entonces, este botón, aquí es donde está la controversia. Y aquí es donde yo incluso mismo a veces me pongo a pensar si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Este botón, ¿qué sería? ¿Un átomo o una molécula? ¿Cierto? Esa es como la pregunta. Para mí, y en mi opinión personal, y obviamente depende del tipo de botón, pero este botón en específico es una molécula. ¿Por qué? Porque hay un átomo que es el paragraph, que es como un párrafo. Listo. Y yo ese párrafo, yo en vez de pasarle a mi botón, cuando yo implemento la historia, bueno, cuando implemento el botón, en vez de pasarle un texto así, yo le voy a pasar un paragraph. ¿Por qué? Porque todos los elementos, digamos, en una aplicación deberían estar representados por componentes, porque así son más fáciles de mantener, de escalar y de, digamos, agregarles propiedades dinámicas, ¿cierto? Si mi paragraph luego va a cambiar de color en un dark mode, si yo tengo aquí este texto de esta manera, yo no tengo manera de decirle como, hey, texto, cámbiate no sé, a blanco porque es dark mode o a negro porque es modo normal. O sea, no es como fácil de administrar porque esto no le estoy pasando props. En cambio, si esto recibe unas props, yo puedo tener mejor control sobre eso. Listo. Entonces, para mí es una molécula porque al menos va a estar compuesto de un átomo que es el átomo de paragraph. Entonces, hacer un átomo de paragraph y, digamos, el botón a tener ese wrapper, para mí se convierte en una molécula. Uno podría decir que como este botón no se puede dividir, sería un átomo, ¿cierto? Porque el botón sí o sí siempre va a tener, digamos, como ese parágrafo. Y eso yo lo dejo pues como a su decisión o es también algo que podemos nosotros discutir. A mí no me tienen que hacer caso de todas las decisiones que yo tomo. Lo más importante es que sea consistente, ¿cierto? Si ustedes definen esta regla que yo les estoy diciendo, la aplican para todo. O si deciden, no, Guillermo, yo creo que lo que visualmente no se puede dividir es un átomo. Listo. Esa es la regla que ustedes tienen que elegir y yo la verdad me estoy yendo más por el tema de código porque pienso que finalmente es donde uno está más, donde va a pasar la mayoría del tiempo y va a ser muy raro que si uno dice que esto es un átomo, porque tiene un átomo adentro, ¿cierto? Eso es lo que a mí me raya. ¿Y por qué usar un átomo de paragraph y no usar un texto plano? De nuevo, por esa composición que queremos, por ese dinamismo. Entonces, un ejercicio muy importante antes de implementar Atomic Design es que ustedes vayan a su aplicativo, porque ustedes deberían tener como ya las vistas de qué es lo que va a tener y empiecen a detectar esos átomos. Listo, vamos a empezar a detectar esos átomos. Uno de hecho debería hacer lo que sería un inventario de componentes. Y si vamos acá, si se fijan aquí, entonces digamos tenemos la molécula de botón, aquí tenemos un parágrafo, esto claramente es un átomo, empecemos a ver cosas. Por ejemplo, esto para mí es algo muy complejo, ¿cierto? Esto posiblemente es una molécula, un organismo. ¿Por qué? Porque tiene un átomo de icono, ¿cierto? O una molécula, depende cómo lo queramos implementar. Tenemos un átomo de paragraph y tenemos esta car, que también podría ser un átomo. Listo, porque recibe quizás un children o no. Entonces eso es lo que tenemos que definir y no importa si nos equivocamos. Si decidimos que esto era una molécula y mentiras que era un organismo, hacemos el refactor. Eso no son penas. Listo, aquí nos podemos equivocar. Entonces tenemos por acá también el avatar. El avatar podría ser también un átomo, ¿cierto? O una molécula porque quizás existe un átomo de picture que a mí me gusta hacer. Y esas son las decisiones que tenemos que tener. Aquí, por ejemplo, esto es como un link. Eso podría ser un átomo. ¿Qué más vemos acá? Aquí, por ejemplo, este subtitle podría ser un átomo o una molécula. Y ese es el inventario que nosotros tenemos que empezar a hacer. Listo. Aquí, por ejemplo, tenemos como una card que tiene una imagen. Uno aquí ya empieza, uno ya no ve las pantallas con los mismos ojos. Uno ya empieza a ver son átomos y moléculas. Listo. Aquí, por ejemplo, el input. El input definitivamente es una molécula porque muchas veces los inputs tienen, o bueno, depende de nuevo, como ustedes lo definan, los inputs tienen iconos o tienen cosas adentro. Uno también lo que puede hacer es que si por ejemplo un botón tiene un icono, entonces está el átomo de icono y el botón puede ser molécula o un átomo, dependiendo de la decisión que ustedes tomen. Yo no necesariamente tengo que tocar ese botón. Yo puedo entonces crear otro botón que se llame button icon. Y ese button icon es una molécula o un átomo. Bueno, en este caso no tiene sentido que sea un átomo, sino que definitivamente va a ser una molécula. Va a recibir el átomo o molécula de botón y el átomo del icono. Me siguen, o sea, me siguen como esa composición que uno va haciendo. Entonces eso se convierte como un Lego, listo.
Y eso es como también lo difícil a veces de uno empezar a hacer como una especie de sistema de diseño. Esto es como un pequeño sistema de diseño que uno tiene que tomar estas decisiones y esto es lo maluco, esto es lo maluco. Programar es fácil, créanme, programar esto es fácil, lo maluco es tomar estas decisiones porque las decisiones que ustedes tomen acá, digamos que van a afectar el futuro del proyecto. Entonces, ¿qué les parece si empezamos a hacer como nuestra otra, digamos como nuestro otro átomo en este caso, nuestro otro átomo, y yo quiero hacer este de título, listo. A mí me gusta hacer el de título que yo le llamo heading. Y yo creo que es bastante fácil. Acá lo único que necesitamos es como literalmente un color. Y vamos a construirlo rápidamente. Yo creo que ustedes ya con la creación del botón saben lo fácil que es crear historias, etcétera. Aquí yo me doy cuenta que aquí hay una S y no. Aquí yo voy a hacer mi átomo de botón. De nuevo, quizás lo cambie a molécula. Ahorita no lo vamos a hacer. Es una decisión que vamos a tomar en el futuro. Entonces vámonos aquí al código. Y aquí donde está átomos, vamos a crear una nueva carpeta que se llama heading. Entonces mire que acá ya puedo ver mis dos átomos, en este caso botón y heading. Y vamos a crear un archivo que se llame heading.js y uno que se llame index. Listo. Este index. Y este index lo único que va a hacer es que va a exportar por defecto el componente. Listo. Entonces es por default from heading.js. Perfecto. Y el heading si entonces importamos React. Bueno, yo quiero hacer una cosa aquí antes. Vamos a hacer de una vez el CSS. Listo. Vamos a hacer de una vez aquí el CSS. Cerremos acá y empecemos. Entonces, import React from React, ¿cierto? Siempre necesitamos React para cuando vamos a hacer JCX. Creamos una constante que se llame heading. Es una función. Ahorita solo va a recibir el children. Lo que yo les decía, a mí me gusta no pasarle label, no, el children, como funcionan los tags de HTML, que uno simplemente lo imprime. Yo acá tengo una pregunta, ¿qué haría ser nuestro heading? ¿Debería ser un H1, un H2? ¿Qué tipo de tag de HTML debería ser? ¿Ustedes qué elegirían? Eso es una muy buena pregunta y yo he tenido también como ¿cómo decirlo? Como mis demonios ahí, como qué es la decisión que yo debería tomar mientras yo termino de construir el proyecto. Ustedes me van diciendo qué es lo que quería decir. Por default heading. Yo creo que acá hay un problema de sintaxis. Vamos a ponerle por acá. No, yo creo. Esto es válido. Esto es ¿cómo se dice? Un fragment. ¿Por qué no le gusta? A ver. Porque no lo he cerrado. Claro. Para los que no sabían, en JSX, en React, si ustedes ponen un tag vacío, es válido. Listo. Y eso es equivalente a que hiciéramos un fragment, ¿cierto? Un react.fragment, en caso de que no lo importen, pues. Listo, entonces para que sepan. Entonces, esto es válido, de hecho esto va a funcionar. Y bueno, y lo exportamos, pero antes de exportarlo, vamos a hacer los protypes, ¿cierto? Recuerden que vamos a hacer protypes, vamos a ser muy conscientes de ellos. Y los protypes también los tenemos que importar. Entonces, importamos protypes from protypes, perfecto. Y aquí vamos a hacer el children, que es un protype de nodo, es decir, va a recibir un nodo de React, un nodo de HTML, lo que sea, y va a ser requerido. Y mientras ustedes me dicen cuál es el tag que yo debería utilizar para mi heading y cuál es la razón, yo voy a ir creando la historia. Entonces aquí hago lo mismo, entonces yo creo una historia que se va a llamar heading y este va a ser el pan de cada día, al menos mientras estemos construyendo nuestra, digamos, librería de componentes. Yo acá copio y pego porque yo ya sé que esto es casi todo lo mismo. Cambio botón por heading, literalmente. Eso es bastante fácil, heading. Obviamente el heading ahorita no tiene nada. Entonces acá yo le voy a poner heading. Esta es la historia de heading. Y yo acá le voy a poner uno que se llame default, con mayúscula, listo. Porque va a ser como el título por defecto. Heading, y algo pasó. Átomos, heading, que no le gustó. Vamos a ver qué pasó. Me dice que children no está definido. Perfecto, esos son los errores buenos para corregir. No está definido, claro que no va a estar definido. Si le falta una L, listo. Bueno, vamos a ver qué pasó. Button stories. Heading stories. Algo que no le gustó a Storybook. De pronto. No.
A ver, bueno, yo quiero que ustedes me cuenten qué debería poner en heading. ¿Por qué tan tímidos? ¿Por qué no me dicen al menos no, no sé? Listo, no, ya, habría que refrescar. A veces Storybook se bloquea un poquito y toca como refrescar. Entonces acá ya tenemos nuestra molécula, perdón, nuestro átomo de botón, el primario y el secundario. Luego está el de heading y eso se empieza a convertir en lo que yo les decía, como en nuestra, digamos, documentación. Incluso acá podríamos explorar. Por ahora es muy sencillo. Por ahora el código es heading y le pasamos un contenido y recibe un children. Listo. Listo, bueno. Yo acá, entonces, lo que yo les decía, a mí me gusta poner una clase. Una clase heading. Así, digamos, nos rendimos. ¿Qué vamos a poner? Yo voy a poner H1, listo. ¿Por qué? ¿Por qué creen que va a poner H1? No tiene que ver con el SEO. A ver, el SEO es importante en las páginas que, digamos, van a indexar los navegadores. Pero normalmente las aplicaciones web, ¿cierto? Las aplicaciones web son privadas. Las aplicaciones web no se indexan porque ustedes tienen que hacer login para ver el contenido. Entonces, dado el caso, ¿cierto? Dado el caso de que sea así, no importa mucho lo que ustedes pongan acá. Sí debería haber como cierta, digamos, consistencia. Incluso yo debería poner un title, ¿cierto? Si eso fuera pues como un elemento válido. O incluso podría poner un heading. Listo. Sino que yo creo que de pronto es como muy repetitivo poner heading, heading, heading. O, ¿ustedes qué les parece? Lo dejamos así. Démoslo así por ahora, ¿cierto? Como para validar, digamos, mi hipótesis de... Bueno, no es mi hipótesis, es que es la realidad. La realidad es que si la aplicación es privada, el SEO no importa mucho. Si lo que sí importa es la accesibilidad. Porque SEO no va a haber, SEO no va a haber. SEO es importante en la landing page, cuando ustedes van a ofrecer su producto, cuando lo van a vender, cuando van a hacer unas campañas. Eso sí es importante y la landing page les debería decir a ustedes como, hey, este es el aplicativo, aquí hacen login. Eso sí es importante. Pero dentro de las aplicaciones no importa. Eso podría ser un div, si quisiéramos. Y no va a importar. Listo. Lo importante es que se vea como un heading y se comporte como un heading. Listo. Entonces vamos acá a hacer nuestros estilos. Entonces nosotros ya vimos un color. Como les contaba, yo uso una aplicación que se llama Zip. A mí me gusta usarla porque me da el nombre del color. Y este se llama Bay. Listo. Como la bahía del este. Aquí hay algo que tenemos que hacer y es que como yo estaba usando en el CSS el botón, las variables, ¿dónde está mi CSS el botón? Uy, acá está. Las variables de CSS, pues esto yo ya lo tengo que hacer como un poquito global, ¿cierto? Entonces, yo lo que voy a hacer es que esto ya lo voy a mover como a un archivo global. Acá me falta un punto y coma. Eso es lo otro bueno, que Storybook tiene ya como el sistema de como errores y me lo muestra ahí, entonces es fácil de revisarlo. Sucedió súper rápido, lo siento, sino que yo ya, no sé, lo vi de inmediato y ya lo corregí. Entonces lo que voy a hacer es que voy a hacer un archivo por acá global, ¿cierto? Cuasi global. De nuevo, esto lo podemos mover después, que le voy a llamar main.css. Listo. Y en este main.css voy a poner mis variables. Y lo que tengo que hacer es que yo lo tengo que importar en el Storybook. Si yo no estoy mal, yo puedo hacer esto acá, en el main. Listo. Aunque ya tengo mi sospecha. Yo creo que yo puedo hacer esto acá. Vamos a hacerlo. Y si no, simplemente vamos a la documentación. Vamos a ver. Y si esto funciona, pues si nos vamos al sidebar y nos vamos al botón primario, no ha perdido los estilos. Evidentemente no funcionó. ¿Cierto? No funcionó porque perdió los estilos. Entonces vamos a la documentación. De nuevo, como desarrollador toca mejor dicho googlear todo el tiempo. Entonces yo voy a buscar acá y voy a poner algo como global styles. Listo, render component styles. No, a ver, vamos a ver si acá nos dice leer como recursos. Yo sé que hecho él tiene una manera de leer archivos estáticos, pero no me dice, a ver, historia. Yo creo que él a veces incluso recomienda que en todos los componentes se haga como la inclusión de ese archivo CSS global, pero yo creo que eso no, pues claramente eso no es una muy buena práctica. Y recuerde que nosotros más adelante vamos a estar usando StyleJSX, que es una librería muy buena que mediante Babel nos implementa el CSS dentro de los componentes, ¿cierto? Esa es la única librería que por ahora a mí me ha convencido, especialmente porque soporta server-side rendering. ¿Listo?
Bueno, aparentemente no lo voy a encontrar aquí rápido en la documentación, entonces busquemos acá en Google directamente, include global styles in Storybook. Listo. Yo creo que él tiene un tema como de preview header. Aquí, bueno, aquí ya hay, digamos, un issue. A mí me gusta la documentación y me gusta cuando son issues así digamos, del proyecto en GitHub, porque son muy, digamos, son como muy válidos. Entonces acá me dice que, bueno, quiero importar eso en los componentes, vamos a ver quién nos da la respuesta. A veces toca, bueno, aquí dice que lo que podemos hacer es importarlo en el archivo config. Listo, entonces el archivo config yo creo que se puede hacer dentro de preview. Aquí dice otra cosa, to load global styles for story, bla bla bla. Import path, pero esto no funcionó. ¿Será que de pronto tengo que reiniciar Storybook? Porque como esta es la, digamos, configuración... Uy, ¿yo qué hice? Pareciera que salió un error. Vamos a ver qué sucedió acá. Broken, yes, broken. Definitivamente no le gustó. Entonces vamos a irnos por el config. Listo, vamos a irnos por el config. Y vamos a simplemente hacer este import de CSS ahí directamente. A ver si eso lo soluciona. Yo la verdad no lo recuerdo. Soy un poco dudoso de que vaya a servir. Y efectivamente algo pasó. Yo creo que no le gusta. A ver si ese es el problema. Vamos a eliminarlo. Y uno aquí también le toca aprender a debuguear. Y ahí sí va a levantar. Entonces, definitivamente ninguna de esas soluciones. Vamos otra vez a la documentación oficial. A veces uno se devuelve porque uno por el afán, uno dice, bueno, no lo encontré con Google. La documentación oficial definitivamente lo debe tener. Sino que es que esta página de Storybook no me gusta el responsive. Este responsive siempre... por acá me da una pista. Eso es lo bueno de uno acá tener personas con vista de águila. Por acá mira una pista. Lo que pasa es que hay que importarlo así. Listo. Vamos a ver. Y yo voy a parar el build y lo voy a volver a arrancar. Listo. Me dice que claro, había que subir porque eso es una carpeta que está dentro de la raíz. Exacto, sí. Exacto. Ese era uno de los problemas. Vamos a ver si eso funciona. Y si eso funciona, no le damos más vueltas. Él está aquí compilando. No, igual me dio un error. Me dio un error. Revisemos a ver si estamos en lo correcto. Ese es el main. Yo estoy subiendo un nivel y estoy importando el main.css. Listo. Pueden haber muchas razones. Una de ellas es que él no sepa interpretar archivos CSS, pero yo no creo tampoco que sea eso. Vamos a ir a la documentación. Aparentemente eso no era, pero gracias por el intento. Yo creo que, como yo les decía, hay que descartar todo. Listo. En la documentación, bueno, acá me toca de nuevo ampliar porque la documentación acá como que no nos colabora mucho con este menú. Y yo creo que aquí hay un tema de configuración. Me dice integración, no. Webpack, styling and CSS. De pronto acá lo encontramos. Vamos a ver. Bueno, esa era la misma que habíamos visto. Lo que pasa es que no nos tomamos el tiempo de leer. Entonces dice que si usamos un precompiler, quizás vamos a necesitar agregar ese loader. Era en el preview. Si se dan cuenta, ese era el error. Aquí dice que si lo quiero aplicar a todos. Y aquí hay una cosa muy importante tener en cuenta. Como este CSS es global, cuando yo vaya a importar, digamos, mis componentes a mi proyecto web, yo debo tener en consideración ese CSS. Lo que pasa es que este CSS global ahorita es de hecho el CSS que nos está como almacenando los tokens. Listo. Entonces, nosotros vamos a usar una estrategia en la que vamos a construir, digamos, nuestros tokens van a estar basados en un archivo JSON. ¿Por qué en un archivo JSON? Porque digamos que el JSON es un formato muy aceptado globalmente por todos los lenguajes. Y si nosotros después quisiéramos crear tokens para no solo nuestro CSS, sino de pronto para una aplicación nativa en iOS que maneja otro formato, digamos, de medidas y de colores, vamos a tener que hacer esa conversión. Entonces, digamos que tener la base en JSON nos ayuda un montón para después construirla en CSS o pasarlo lo que queramos. Eso es muy interesante. Hay librerías que hacen eso, pero nosotros lo vamos a hacer manual.
porque nosotros sabemos hacer Node.js y es muy fácil en Node.js leer un archivo, hacer un tema de regex, ustedes que son expertos en regex, y va a ser divertido. Y también va a ser, lo vamos a hacer manual por lo que yo les decía, a veces, ¿para qué traer toda una librería si vamos a usar un pedacito de ella? No vale la pena, ¿cierto? Nosotros tampoco queremos tratar de trabajar con la menor dependencias posibles, porque es código que van a tener que mantener, que si de pronto deciden dejar el proyecto, entonces nosotros nos embalamos. Entonces es mejor tener código y mantener código que nosotros conocemos. Listo. Ya no tenemos el problema del archivo global. Ahora lo que voy a hacer es que acá en el heading, en mi CSS el heading, ahora sí voy a poder usar el color. Entonces el color del heading, ¿se acuerdan cuál era el color? Se llamaba is by. Listo. Vamos a hacerlo. Si vamos acá al sidebar, algo pasó y ya no me funciona el shortcut del sidebar. Antes me funcionaba y dejó de funcionar. Y vamos acá al heading, ya tiene como listo. ¿Sí lo está cogiendo? Aparentemente no lo está cogiendo. ¿Ustedes qué dicen? ¿Lo está tomando o no? Sí, Node.js, claro, esto es un proyecto de, de Sora Producción. Acá tenemos que hacer backend de todo. Vamos a instalar, vamos a usar Kubernetes. No haríamos usar Kubernetes y hacerlo manual, pero la verdad uno no puede, uno no puede mantener todo el flujo de un desarrollo de una aplicación. Es muy difícil y la verdad es que los contenedores facilitan muchas cosas. Nos facilitan el hecho de tener que actualizar servidores, que es súper importante actualizar servidores porque ustedes pueden tener la aplicación más segura, pero si su servidor tiene un hueco de seguridad, no hacen nada. Listo. Aquí la clase se llama heading. Vamos a ver, yo siento que esto no me está cogiendo la variable. No sé qué estoy haciendo mal. Entonces voy a hacer la típica. Red. Vamos a guardar. Ah, ya sé qué estoy haciendo. Ya sé qué estoy haciendo. Y lo que estoy haciendo es que claramente no estoy importando mis estilos del heading. Listo. Vamos a importarlos y ahora sí va a funcionar. Perfecto. Pero ese es el mejor debugging en CSS. Poner todo rojo. Esa nunca falla. Listo. Ahora sí se ve. Ya sí se ve el color que queríamos. Lo otro que de pronto tenemos que hacer es el tamaño. Listo. Entonces es muy posible que nuestro heading tenga diferentes tamaños. Aquí dice que es 21. Pero miremos por encima si hay otros tamaños. Aquí sigue diciendo que es 21. ¿Qué otro heading vemos por acá? No. De hecho yo creo que ese es como el único. Ah, bueno, este que dice acá buenos días Cristian. Este es 18. Bueno, vemos dos tamaños. Listo, al menos vemos dos tamaños. Mire que es el mismo heading, pero tiene otro tamaño. Y uno aquí, digamos, hay cierta como mecánica para manejar esos tamaños. ¿Esto qué es? Esto también es un heading. Y este es 18. Este es el mismo tamaño de acá. Listo. Este es el mismo, pero entonces van dos tamaños. Y muchas veces... excelente. Ese L Calles está pero pendiente. Muy bien, muy bien. Ese es el que toca contratar. Ya sabe, contraten a L Casallas. Dije mal L Callas. L Casallas, perdón. L Casallas. Contrátelo, es experto en ver errores de inmediato. Entonces, muchas veces uno diría, bueno, no, ¿sabes qué? Soportemos muchos tamaños desde ahora. Es como si yo el botón dijera, vamos a tener un botón small, un botón big, un botón medium. ¿Para qué? Si su producto no lo necesita por ahora, no lo hagan. Eso es quemar tiempo para algo que quizás no se use. Y hay que ser muy conscientes de eso. Hay otra cosa que yo veo por acá. Eso también parece que es un título. Y eso tiene otro tamaño 16 y tiene otro color. Listo, de hecho tiene el color primario, que sería en este caso. Y es otra cosa que uno tiene que tener en cuenta. De hecho, un design system evoluciona en el tiempo si digamos, la aplicación empieza a implementar nuevos componentes. Porque es muy difícil saber que estos van a ser todos los componentes de esta aplicación, ¿cierto? Porque uno tiene que iterar. Uno primero tiene que sacar una versión pequeña de su producto, validarla con el público, que realmente, digamos, funcione, sirva, y luego uno va iterando y va incrementando ese producto. Entonces, yo creo que por lo menos va a haber dos tamaños y dos colores, y vamos a hacer rápidamente eso, listo. Entonces, ¿se acuerdan la mecánica que yo les decía? Que size, que yo tenía como unos tamaños. Entonces yo voy a hacer un tamaño que es medium, listo, porque ese es como el tamaño por default. Y voy a hacer un tamaño que es small, listo, SM. Y simplemente acá font size. Y este tamaño sería 22 px. O era 21, creo que era 21, ¿cierto? Y hay otro que era 16.
Ah, pero había otro que era más pequeño. Vamos otra vez aquí al Figma. Entonces, teníamos 21. Perfecto. ¿Cuál era el otro que teníamos? Teníamos acá, este es 16 y este es 18. Entonces sí tenemos 3 tamaños y eso es los que vamos a hacer. Yo siento que ese es el tamaño normal, que hay un tamaño más pequeño y que hay un tamaño más pequeño. Entonces podemos manejar XS, listo, camisas. Entonces medio, SM, XS. Y este va a ser 16, 18, 21. Y colores. Y acá se pone interesante porque como los colores tienen que estar asociados, así son primarios o así no son primarios, entonces yo de una vez voy a hacer esa diferenciación. Este es como digamos, mi color por default, pero claramente este es mi color primario, listo. Y nosotros después con tokens y pasando variables y haciendo un montón de cosas lo vamos a digamos, volver más flexible y que mediante variables pueda cambiar. Entonces acá si yo pongo color primary, ¿qué color voy a usar? Voy a poner el color que sería, en este caso es medium. Yo sé que no sé si ustedes se acuerdan de la pasada, medium purple. Ay, Dios mío, se me olvidó copiar purple. Perfecto. Y si ponemos color default, vamos a llamar así, eso después quizá le pongamos otro nombre. Default. Bueno, no, de hecho el color default ya era este color. Listo. De hecho, entonces esto lo vamos a mover acá y aquí el heim nos va a quedar solo. Nos va a quedar sin propiedades. Quizás lo que voy a hacer es que voy a hacer una línea de 1.5. Vamos a revisar el line height. El line height es el alto de la línea, ¿listo? Eso porque es importante para los títulos. A ver que el line height es de 22. Eso es más o menos entre 18, sí, como 1.2. Pero a mí me gusta usar 1.5, 1.25, 1.115 creo que es como bajando como en términos en múltiplos de 5. Eso yo lo leí por acá. ¿Por qué es importante en line height? Porque obviamente los títulos tienen que tener, digamos, como cierto espacio entre los párrafos. Hay un recurso muy importante, un recurso muy interesante que se dice como, ¿cómo se llama? Design in, yo creo que es 6 minutes. Vamos a ver si lo encontramos acá rápido. No se llama, ¿cómo se llama? How to learn design. Vamos 5 minutes. Ay, no. Es un recurso aquí. Es en 4 minutos, de hecho. Entonces, vamos a ver esto. Yo creo que esto es importante que lo veamos porque, de nuevo, este curso va a ser muy diferente a los cursos a los que ustedes estén acostumbrados, que están solo orientados al código. Acá la idea es aprender más allá de eso. Uy, se me va a descargar la tablet. No sé por qué. Un segundo. Bueno, yo creo que nos da el tiempo porque igual ya vamos a ir cerrando, ¿cierto? Ya casi vamos a cumplir la hora. Es poquito, pero ustedes les aseguro que han aprendido algo. Listo. Vamos a aprender aquí cómo diseñar en 4 minutos. Digamos que esto es un poco, ¿cómo se dice? Puede ser un poco, puede ofender a los diseñadores porque claramente uno no aprende a diseñar en 4 minutos, pero son como unos conceptos básicos de diseño que nosotros como desarrolladores seamos de frontend o no, yo creo que igual nosotros estamos construyendo aplicaciones y tenemos que tener como, digamos, cierto conocimiento base de las cosas. Ustedes pueden hacer mucho backend, pero yo creo que finalmente ustedes están haciendo producto y deberían preocuparse al menos un poquitico por entender esos conceptos básicos, ese lenguaje de diseño que se usa en todas partes. Entonces vamos a ver. Él dice como, bueno, ¿cómo diseñar en 4 minutos? Entonces ustedes tienen aquí un título y un párrafo. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Entonces le dan clic acá First Thing para que busquen el recurso y dice el contenido. El propósito del diseño es mejorar el contenido. Si ustedes no tienen contenido, no tienen que diseñar. Porque es que el diseño no es poner las cosas bonitas. El diseño es comunicación, ¿cierto? El diseño es cómo yo comunico ese mensaje. Listo. Entonces, la primera regla es centrar. Entonces dice que vamos a centrar el contenido, eso es importante. Y, bueno, aquí de pronto no se ve. Yo creo que acá voy a ver si lo pongo full screen. Listo. Y vamos a devolvernos, porque ustedes de pronto no lo habían visto. Qué pena, acá le reinicio. Nosotros vemos la pantalla así, ¿cierto? Y si ustedes, lo primero que van a hacer es contenido y la primera regla es que el texto tiene que tener un ancho máximo. Listo, el texto tiene que tener un ancho máximo. Y mire cómo cambia, y yo me voy a retirar por acá, mire cómo solo aplicando un más width al texto cambia demasiado. ¿Cómo no va a ser mejor esto que lo que habíamos visto?
Entonces luego, listo, ya centramos y le pusimos un máximo de tamaño al texto. Y eso es muy importante porque los ojos, digamos, tienen como cierta distancia para leer. Y entre más largo es el contenido del texto, es más difícil de leer. Entonces, cuando uno ve esto, a diferencia de lo anterior, esto es mucho más fácil de procesar visualmente. Y eso, digamos, hace parte del diseño. Estamos ayudando a que el mensaje se comunique. Y luego dice digamos, la fuente. La fuente es súper importante. A medida que nosotros le vamos dando clic a, digamos, como a cada paso, él va aplicando, digamos, esto a esta misma página. Y eso es lo que me gusta, digamos, de este artículo, que es súper interactivo. Aquí dice que hay que cambiar la letra por defecto. Nosotros todavía no nos estamos preocupando de eso, lo vamos a hacer más adelante porque tenemos que importarlo. Y aquí dice, bueno, no, ¿sabes qué? Tratemos con Georgia. Entonces, luego el espacio, y esta es la parte donde yo quería llegar. Si se fijan cómo va cambiando el diseño poco a poco. Los títulos tienen que tener un line height bastante alto. Aquí lo que está haciendo es que está poniendo paddings. Esto también sirve, ¿cierto? Él está poniendo como un padding y un margin, pero nosotros no vamos a usar margin ni padding bueno, al menos no vamos a usar margin en nuestros componentes, ¿listo? Porque si no, es muy difícil de reutilizar. Los componentes cuando tienen margin propio son muy difíciles de reutilizar porque nosotros preferimos tener, y para eso creamos una carpeta de layouts, vamos a tener componentes de espaciado, ¿listo? Vamos a tener componentes de espaciado. Entonces aquí dice que incluso digamos, cuando creemos nuestro componente paragraph, nosotros le tenemos que poner un line height. De hecho, estaba equivocado. El line height en los paragraphs creo que son más altos, mientras que en los títulos son un poquito más cortos. Luego él ya dice que vamos a aplicar como unos pequeños cambios y aquí cambió el contraste de color. De pronto acá en el streaming no se ve muy bien, pero el paso de un negro y creo que un blanco extremo a un color más sutil, ¿cierto? Es como una especie de gris. Mire que esto es gris y esto es un poquito un gris más oscuro, pero antes era completamente negro. Ah, ya sé qué es lo que está pasando. Es que yo no tengo... Denme un segundo acá. Estábamos acá comiendo batería como unos dementes, pero bueno, esperemos que si empiece a cargar el MacBook y que no se nos vaya a descargar aquí en la mitad de la explicación. Con razón no estaba cargando el iPad. Listo. Y luego él ya empieza como a agregar más cosas como balance. Entonces si acá tenemos como code snippets, vamos a ponerle como un fondo gris. Luego le damos una identidad y define el primary color. ¿Se acuerdan lo que estábamos hablando al principio de cuál es el primary color de un aplicativo, cierto? Entonces mire que el primary color no solo se define a la acción principal, al botón principal, sino que es la identidad de la aplicación. Y aquí el primary color se lo aplicó a los links. Si nosotros nos vamos a nuestra aplicación, el primary color está también aplicado a los links. Porque ese es nuestro color primario, eso es lo que nos da la identidad del producto. Luego acá él dice que vamos a agregar colores adicionales, y entonces acá le pone ya como un tema de highlighting al código. Y es bastante interesante, ¿cierto? Es bastante interesante el cómo hace y luego, listo, cambia las formas. Y bueno, él finalmente dice que hay que agregar imágenes y acá en 4 minutos aprendemos pequeñas reglas de diseño que son bastante interesantes. Bueno, entonces nosotros vamos a simplemente a terminar acá nuestro componente para ir cerrando. Yo sé que esto es una carreta maluquita. Uy, aquí qué pasó. A ver, que ya se me olvidó cómo manejar el MacBook. A ver, un segundo. Uno acá le tiene que dar... Ay, hombre. A ver acá. Creo que le tiene que dar sostenido. Sí, vamos acá a la izquierda. Eso, perfecto. Perfecto. Entonces vamos a rápidamente terminar nuestro heading. Entonces, nosotros acá definimos varias cosas. Definimos, bueno, lo que les decía, vamos a cambiar a que fuera 1.25. Y esa era la razón de lo que les quería explicar del espaciado. Y vamos a empezar a modificar nuestro heading. Entonces, nuestro heading, ¿se acuerda que la manera como aplicamos clases es mediante class names? Entonces, hacemos class names. Lo importamos de class names. Yo me voy a poner por acá para que no se sientan solos y abandonados. Y lo que hacemos es que en vez de usar una clase quemada, ahora vamos a usar class names. Recuerden que class names recibe varios parámetros y él los va concatenando a medida de que en las propiedades del objeto sean true o no. Entonces yo acá, recuerden que voy a recibir dos cosas. Voy a recibir el color, voy a recibir una nueva prop que es el color y otra prop que es el tamaño. Listo. Y yo con eso voy a construir las historias. Entonces voy a hacer color y concateno con mi prop de color. Y si ese color es válido, pues lo aplico. Y luego voy a hacer exactamente lo mismo para el tamaño.
Listo, entonces le hacemos size y size. Mire que es bastante fácil. No nos olvidemos de poner las protypes. Las protypes obviamente son importantes. En este caso esto va a ser un string. En este caso el size también va a ser un string, porque vamos a manejar tamaños de camisa. Y vamos a poner nuestros valores por defecto. Listo. Aquí también nosotros podemos, de hecho, ¿saben qué? No debería ser un string, debería ser un string, pero seamos más conscientes de cuáles son digamos, los valores que puede haber. Entonces, ¿cuál va a ser el color? El color va a ser primary. Y yo creo que tiene sentido que solo sea primary porque default es cuando no tiene color. Listo, entonces no necesitamos como agregar nada más. Y el size va a ser un string. ¿Se acuerdan que son 3? Que son los 3 tamaños que habíamos definido. Entonces va a ser XS, SM y MD. Entonces mire que acá nuestro componente es bastante versátil. Ya puede tener 2 colores, 3 tamaños y todo esto va a ser configurable en el tiempo. Y le hacemos default props y ya con esto creamos las historias y cerramos la sesión de hoy. Y entonces, por defecto el color va a ser default si no existe. Y el tamaño por defecto si no se le pasa va a ser MD. Listo. Y este es nuestro componente, un componente bastante sencillo. Recibe el children, recibe un color, un size y vamos a crear nuestras historias. Y aquí class names, perdón. Aquí algo pasó con class names que le falta una S. Typos, esos typos son... Mejor dicho, eso es un dolor de cabeza. Entonces, por default, este es mi título por defecto, no pasa nada. Ahora yo quiero hacer historias del tamaño, listo. 3 historias del tamaño y una historia del color. Entonces, vamos a ver, bueno, ¿qué pasa si es primary? Entonces, si yo le digo, esta es mi historia primary. Y yo acá, ¿qué voy a hacer? Pues le voy a poner que el color, ¿cierto? Esta es la propiedad que le voy a poner, va a ser primary. Luego voy a tener 3 historias de tamaño. Entonces, acá va a ser medium. De hecho, yo creo que el default, como el default tiene mi tamaño medium, pues no tiene como mucho sentido hacer una historia medium, ¿cierto? Entonces de pronto tenemos que hacer solo small y extra small. Listo. Y uno va más adelante va tomando esas decisiones, cómo lo debería representar. Y si uno le hace size, ¿cierto? Si le hace size XS, pues él debería acá como imprimir la historia. O si le hago aquí size SM. Listo, entonces vamos a nuestro sidebar y vamos a ver nuestras historias. Entonces vamos a ampliar un poquito acá. Entonces acá, perfecto. Entonces acá ya vemos que tenemos nuestras historias del head. Entonces tenemos el default, tenemos cuando es con color primary, cuando es small y cuando es extra small. Entonces mire que eso se empieza a convertir en nuestra documentación, que eso es lo chévere de tener Storybook. Aquí tenemos el heading, entonces la manera como se implementa es simplemente usando el tag heading. Recibe un children que es requerido, recibe un color que por defecto tiene pues default, pero también recibe el valor que puede ser primary. En este caso solo vamos a recibir primary. Recibe tamaños y aquí una vez nos dice cuáles son los tamaños que soporta: XS, SM, MD. Y luego acá nos dice por defecto SMD. Entonces acá vemos los diferentes ejemplos. Aquí digamos tenemos la variación de primary. Entonces si vemos el código simplemente le pasa el color primary. Y luego tenemos los tamaños. Entonces aquí tenemos el tamaño small y tenemos el tamaño extra small. Yo creo que sí vale la pena... yo no sé si vale la pena como comparar acá como los diferentes tamaños y colores o si es redundante. ¿Ustedes qué dicen? Y bueno, yo creo que les voy a dejar como esa incógnita y esa inquietud de ustedes cómo organizarían mejor, digamos, la documentación visual, cómo mejorarían las historias para decidir si deberían existir todos los posibles tamaños o si no importa porque en nuestro tamaño, digamos, medium está en default, o si nosotros también deberíamos hacerle saber a la gente cómo se ve medium, aunque claramente pues acá sabemos que el valor por defecto es MD, ¿cierto? Un tamaño medium, y acá pues va a estar el medium, pero también sería interesante poder comparar, ¿cierto? También sería interesante como, bueno, si ese es small y extra small, entonces cómo es el medium, aunque aquí también está el tamaño, listo. De nuevo, esto es poquito, 1 hora que aquí hacemos, pero mire lo sencillo que es este componente y no es una cosa complicada, y la interoperabilidad que esto tiene, listo, porque esto se empieza a convertir en, fíjense acá, eso se empieza a convertir en pequeñas utilidades de CSS que incluso vamos a poder aplicar. Ustedes aquí esto no les parece muy sospechoso, ustedes que de pronto han escuchado de Tailwind CSS y de pronto son tan fanáticos, ¿no les parece muy interesante que este color primary realmente es una clase que puede aplicar a cualquier otro componente que queramos que su color sea primary?
Incluso eso se puede globalizar y eso lo vamos a evaluar más adelante, listo. Y lo que les decía, cuando le metamos tokens a esto va a quedar, mejor dicho, una belleza. Entonces, yo creo que eso es todo por hoy. De nuevo, es poquito, pero vamos con calma. Hay personas que de pronto esto es muy nuevo, hay personas que apenas están aprendiendo React. Recuerden que la idea de estos live streaming es que ustedes participen, que ustedes me cuenten, hey, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos lo otro? Si ustedes no están en el Slack, me pueden copiar por Twitter. Yo en el video voy a dejar, bueno, en mis redes sociales están aquí en Twitch, pero en el video estoy dejando como el link del repositorio porque yo voy a hacer commit de lo que acabamos de hacer. Y yo espero que a medida que esto yo les termine como de explicar cómo trabajo, obviamente lo que vamos a hacer es que vamos a avanzar más rápido, ¿cierto? Mire que hoy hicimos el título y le hicimos un montón de historias y un montón de cambios. ¿Por qué? Porque ya, digamos, ya expliqué cuál es como mi metodología de hacer clases, de aplicar propiedades dinámicas y etcétera, etcétera. Y yo pienso que esos conceptos son muy importantes. Si yo a ustedes no les hubiera contado del sitio web de cómo diseñar en 4 minutos, para mí hubiera sido pues como terrible que no se llene ese concepto tan importante y ese, digamos, recurso tan valioso. Porque fíjense, como ese cambio, ese punto de vista del diseñador, como cómo cambiar las fuentes, cómo cambiar los tamaños, cómo cambiar los colores, que es un color primario, eso es fundamental. Uno tiene que entender también cómo funciona todo en un conjunto, cómo funciona un producto para que se conviertan en mejores desarrolladores, porque si ustedes solo saben hacer frontend, solo saben hacer backend, solo saben hacer lo que todo el mundo sabe, créanme que van a ser muy reemplazables. Y es la realidad, ¿cierto? Es la realidad. O sea, si ustedes quieren, digamos, tener como un poquito más de seniority, ustedes tienen que aprender skills extras, skills de comunicación, skills de trabajar en equipo, skills de diseño, skills, ¿cierto? No les estoy diciendo que se tengan que convertir en diseñadores, ni que tienen que hacer backend, pero créanme que es muy valioso un frontend que sabe desplegar aplicaciones en producción, que sabe cómo funciona el servidor, porque las decisiones que ese frontend toma a la hora de hacer frontend está teniendo en cuenta todas esas consecuencias y todo lo que pueda afectar, digamos, un despliegue de producción. Y asimismo pasaría con un backend, ¿cierto? Entonces, por eso a mí me gusta mucho. Hay gente que está en contra del full stack no existe, que el full stack es una mentira. Yo no creo eso. Los full stacks sí existen, ¿cierto? Obviamente uno tiene como afinaciones a un lado y al otro, ¿cierto? Entonces es normal, pero es muy importante conocer cómo es el flujo completo y eso es lo que queremos hacer aquí, una aplicación de cero a producción. El outline es bastante interesante, vamos a tener contenido bastante interesante y bastante pesado, ¿cierto? Que yo creo que muchos de pronto nunca se habían preguntado, hey, una capa de mailing, ¿eso para qué? Eso es súper importante, listo. Entonces, no, espero que les haya gustado. Recuerden, el próximo martes, miércoles y jueves, 3 p.m. Colombia, eso es GTM-5. Este fin de semana voy a aprovechar a configurar más cositas en el Twitch. A ver si le pongo la música que no tenga licencia al principio. A ver si pongo el tema del schedule. Y no, nos estamos comunicando y muchas gracias por acompañarme. Que esté muy bien y hasta la próxima.